Hola, muy buenos días. Bienvenidos a EPG Pathshala Español. Estamos en el paper que se titula Literatura Latinoamericana en el siglo XX. Me llamo Murad Ahmed Khan. Doy clases de literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar en este módulo llamado Literatura del siglo XIX, volumen 1, Literatura del siglo XIX, volumen 1, tiene como el objetivo principal del capítulo promover acercamientos a nivel básico e intermedio a la materia con una bibliografía suficiente para desarrollar las destrezas lectoras. En este módulo llamado Literatura del siglo XIX, volumen 1, se pretende dar un vistazo general sobre la obra y literatura del siglo XIX y una breve biografía de los autores mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto o fragmento del mismo. A principio del siglo XIX es la época de las luchas de la independencia contra los españoles, en las cuales mayoría de los países latinoamericanos se proclaman independientes de los colonizadores españoles. Después de las guerras de la independencia en el siglo XIX. Fue un siglo tumultuoso, fue un siglo que atestiguó varias luchas, varias guerras locales y al nivel continental contra siempre los españoles, los colonizadores, según ellos, los imperialistas. Y a lo largo de este siglo XIX, muchos de los países se proclamaron independientes. Después de haber pasado mucho tiempo guerreando, peleando contra la conquista, contra el reinado español. La literatura de la América Latina se trataba de definir las identidades nacionales de las naciones recién creadas durante una época que pasa por las guerras civiles y luchas internas en muchos de los países de América Latina. A veces estas guerras y luchas internas están impulsadas por las circunstancias económicas, a veces por las políticas.
A veces estas guerras civiles están impulsadas por la gente de diferente raza, entre ellas. Una de las literaturas que estableció un marco teórico, una de las literaturas que fundó un estándar para todas las generaciones que siguen de la centuria de América Latina. Fue la obra Facundo, Civilización y Barbarie, escrita por el argentino Domingo Sarmiento, una de las obras más representativas del siglo XIX. Una de las obras que tenía una visión que mostraba la sociedad en fase de transición de América Latina. Hablaba en un lado de la civilización y al otro las circunstancias de la barbarie de los pueblos nativos y también a veces la barbaridad creada, impulsada por los españoles. El argentino Domingo Sarmiento empezó a publicarse en los pensadores y escritores que se encontraban ante una situación de amenaza del anarquismo político y la disolución social, ya que la sociedad estaba en fase de una transformación radical de ser esclavos a ser independientes, de ser mandados a poder mandarse a sí mismo, de ser gobernados a gobernar. Así que totalmente había una situación a veces de la amenaza, de este tipo de anarquismo que no se sabía por dónde iba la sociedad recién independizada. Sin duda, por todos los intelectuales y autores de la época post-revolucionaria, el siglo XIX era una temporada para ellos de aprendizaje y de formación literaria y política. Porque después de la independencia también surgen diferentes revoluciones en la sociedad latinoamericana. Así que sirve de una fase también de aprendizaje para ellos mismos, de capacitación literaria y sobre todo conciencia política, que también luego impulsa varias ideas de la política, varias ideas de la sociedad, nuevas, recientes, más innovadoras y más novedosas. Se buscaba desesperadamente bajo el signo de nuevo nacionalismo, una identidad social ante un nuevo gobierno establecido en diferentes naciones del continente, quienes sufrían por las dificultades de las tiranías, de dictaduras y conflictos sociales
siempre que estaban presentes en las naciones distintas de América Latina. Los nuevos países ya proclamados independientes ahora caminaban a buscar una conciencia nacional. Eso fue una tarea bastante difícil. Eso fue un trabajo que le costó mucho a América Latina, a distintos países, no solamente un país, dos países, sino que a muchos países que ya se habían independizado. Y una nueva emancipación mental que se tenían la tarea de expandir esa independencia no solamente a los aspectos políticos, sino que también espirituales. Se buscaba una visión más amplia de la sociedad. Se buscaba también contener diferentes aspectos de la vida dentro de la sociedad y poder implementarlo con un nivel de espiritualidad para poder sobrevivir la sociedad. Se marcha hacia crear una cultura original y una novedad literaria, cual buscaría la expresión que demostrara cabalmente la naturaleza de América Latina. ¿Qué es esta naturaleza? ¿Cómo se podría buscar este tipo de la novedad literaria? A través de mostrar las circunstancias sociales y circunstancias políticas de la época y también hacer una radiografía de la nueva sociedad. Y la sociedad que no es nueva, oficialmente sí lo es, pero está en fase de transformación. Sus propias costumbres y una especificidad cultural, de lo cual se encargaron las nuevas generaciones, de los poetas, de los novelistas, dramaturgos y ensayistas. El deber de alabar los esplendores de la naturaleza americana en casi todas las naciones de la región, de reproducir y explorar las peculiaridades sociales y su propio carácter latino y costumbres de miles de años que habían vivido los pueblos indígenas y nativos. Conservar esta cultura, conservar esta costumbre milenaria de los pueblos aborígenes. Sobre todo, todos los enmarcadas, las culturas populares y mayor sabor y pintoresco. Los protagonistas para cumplir esa tarea son varios autores,
pero los que mayor auge tenía para liderar la nueva tendencia literaria latinoamericana fueron José Joaquín Fernández de Lizardi de México, Andrés Bello de Venezuela, José Hernández de Argentina y Joaquín María Machado de Asís de Brasil. José Joaquín Fernández de Lizardi nació en México en 1776 y se murió en 1827. Uno de los grandes autores de México y llamado iniciador de la novela de América Latina. Fue el fundador del periódico liberal El Pensador Mexicano en 1812. El periódico fue suspendido por el rey Fernando VII por las cuestiones políticas. Después de la independencia de México en 1910 se encargó de dirigir la Gaceta del Gobierno en 1825, aparte de encabezar varios otros proyectos ensayísticos, como Alacena de Frioleras, desde 1815 hasta 1816. Cajoncito de la Alacena, desde 1815 hasta 1816. El conductor eléctrico en 1820. Sus fuertes posturas críticas, tanto como su ideología liberal, fueron demostradas en las obras narrativas como El Periquillo Sarmiento, escrito en 1816 y 1830 y 1831, y La Quijotita y su prima, del año 1818. También había cultivado Lizardi pero con menos éxito la poesía y el teatro. Noches Tristes y Día Alegre, escrito en el año 1818. Fue su autobiografía que contiene los primeros gérmenes del romanticismo mexicano. En su famosa obra El Periquillo Sarmiento, que fue publicada incompleto en 1816 y reaparecida en forma completa en el año 1830. Fernández de Lizardi adopta en la novela la tradición española de picaresco como una forma didáctica para inculcar criterios de la civilidad y moralidad para las repúblicas recién creadas. Andrés Bello nació en Caracas en 1781 y se murió en Santiago de Chile en 1865. Andrés Bello es el representante más importante de la cultura chilena.
e hispanoamericana. Y sus avances en la época post-revolucionario del siglo XIX. Aparte de ser un escritor de reconocimiento internacional, era también un filólogo, jurista y pedagogo venezolano. Después de la independencia de Venezuela, se trasladó a Chile, donde produjo mayoría de sus obras literarias. Desde joven y de formación filologística, fue un gran admirador de escritores como Víctor Hugo y Lord Byron. Andrés Bello, aparte de ser un gran escritor y diplomático, quien delegó varios departamentos venezolanos en Europa, fue apasionado defensor de la pureza y propiedad de la lengua castellana. Publica a su madurez literaria Gramática de la lengua castellana en 1847, por lo cual se le designa ser miembro correspondiente de la Academia Española de la Lengua. Y su ortología y métrica, los dos trabajos más originales que se han realizado en castellano sobre esta materia. Escribió en los tiempos posteriores un comentario a El criterio de Balmes y un estudio sobre el cantar de Miocid. Se hace en 1847 el primer dirigente de la Universidad de Chile. El pensador, jurista y educador, el poeta Andrés Bello, viaja con Bolívar a Londres como representante de Caracas, que busca la independencia de América de la corona española. Redacta el Código Civil chileno y Gramática de la lengua castellana, destinada al uso de los americanos en 1847. Se da a conocer como poeta a través de un estilo neoclásico que rompe con el barroco americano. En sus obras canta los paisajes y las tierras americanas, dando origen a la poesía nativista. Publica Alocución a la poesía en 1823 y La Silva a la agricultura de la zona tórrida en 1826, una de sus obras famosas. Así que estas figuras son las más importantes del siglo XIX. Quisiera concluir también reconociendo al autor José Hernández, que era una figura inalcanzable de la literatura latinoamericana del siglo XIX.
era una persona y también los otros autores antes mencionados se preocupaban y representaban la causa de la cultura gauchesca. A ellos también se les reconoce uno de los más clásicos de la literatura latinoamericana. En las actividades, para concluir este módulo llamado Literatura del siglo XIX, volumen 1, las actividades y denuncias son partes importantes de la literatura de ese siglo, de todos los autores que hemos conocido hasta el momento. Muchos de los autores que nosotros no hemos cubrido también por falta del tiempo, pero sin lugar a duda son los autores más grandes del tiempo. Y también los autores como José Joaquín Fernández, que vimos, José Hernández, Andrés Bello, Joaquín María Machado de Asís, de Brasil, son los que se llamaron y tuvieron un reconocimiento internacional a través de sus obras novedosas, literarias, y también una introducción de un nuevo estilo para poder analizar la sociedad en fase de transformación. También para la conclusión, no deberíamos dejar de mencionar el trabajo y el libro y las estrofas más importantes y representativas del siglo XIX, de Martín Fierro, uno de los trabajos singulares que se han hecho en América Latina. Fueron compuestas en dos partes. La primera como el poema nacional argentino, cual le dedica a su país, que se desarrolla y transforma. Y la otra parte es la historia cantada por una raza que declina y va hacia el camino de la extinción. Al final, quisiera agregar la personalidad y la vida de José Hernández tienen mucha influencia sobre las estrofas que se han escrito en Martín Fierro. Los mismos sufrimientos, las injusticias, los problemas de los campos argentinos vividos por los gauchos y los maleantes que pasan los gauchos a diario después de una nueva organización del campo, de haber ganado la independencia. Y en fin, con tanto esfuerzo y sangre que lleva a ganar la independencia, no cambia nada de las condiciones de la vida gauchesca y se encuentran en el estado de inferioridad ante una nueva clase social llamada a desaparecer ante el empuje del criollismo más civilizado. El poeta impugna su lira en defensa de su pueblo, con el que se identifica, aunque él es criollo. También José Hernández, por sus actividades y denuncias contra el tirano Juan Manuel Rosas, fue obligado al exilio
de donde escribe los primeros versos del gaucho Martín Fierro en 1872, en el sur de Brasil, que se completa y publica a su regreso a Buenos Aires. De nuevo se obliga a pasar un año en el exilio en Uruguay, después de cual hace el retorno definitivo y fue elegido como diputado por la capital en el año 1879, el mismo año que publica su libro La Vuelta de Martín Fierro. Así que es una labor de José Hernández de diferentes oficios que le hacen reconocerse en todo el mundo, no solamente por sus producciones literarias, sino que también por sus preocupaciones sociopolíticas. También por su raza original y por los sufrimientos e injusticias que siguen sufriendo, que siguen padeciendo los pueblos indígenas de Argentina, de Perú, de los países andinos y de América Latina. Estos problemas de los campos argentinos siempre le tiene provocado, siempre le tiene insinuado a denunciar la tiranía, las injusticias, los sufrimientos de la gente. Y no deja de hacerlo hasta tal grado de que se tiene que exiliarse varias veces en diferentes países.